El imperio macedonio no nació como una promesa de dominio universal, ni como un sueño largamente acariciado por generaciones de reyes. Surgió más bien como una fuerza comprimida durante siglos, contenida en una tierra dura, montañosa, constantemente amenazada por enemigos externos y despreciada por las potencias culturales del sur. Macedonia fue durante mucho tiempo considerada un margen del mundo griego, un territorio semibárbaro cuyos reyes hablaban griego con acento extranjero y cuyos nobles bebían vino sin mezclar. Sin embargo, en ese margen, lejos del brillo de Atenas y del poder naval de Esparta, se estaba forjando una maquinaria histórica destinada a transformar el mundo conocido. Macedonia era una tierra de contrastes. Llanuras fértiles se extendían entre montañas ásperas, bosques espesos y pasos estrechos que hacían del territorio un laberinto natural. Esa geografía moldeó a su pueblo. Los macedonios crecieron acostumbrados a la guerra como una condición permanente de la existencia. Tribus tracias presionaban desde el norte y lirios saqueaban desde el oeste, y las ciudades griegas del sur observaban con recelo cualquier intento de expansión. La supervivencia exigía disciplina, lealtad al rey y una relación íntima con la violencia organizada. Durante generaciones, los reyes macedonios lucharon por mantener la cohesión interna. La nobleza era poderosa, celosa de su autonomía, y el trono dependía tanto del linaje como de la capacidad militar del monarca. No existía una sucesión segura. Cada muerte real abría la puerta a conspiraciones, asesinatos y guerras civiles. En ese entorno brutal, el poder no era una abstracción política, sino una realidad que se sostenía con la espada. El giro decisivo llegó con un rey que comprendió que Macedonia no podía sobrevivir mirando hacia adentro. Filipo, que había pasado parte de su juventud como rehén en el sur de Grecia, observó con atención las fortalezas y debilidades del mundo helénico. Aprendió que las ciudades griegas, pese a su brillantez cultural, estaban fracturadas por rivalidades interminables. Atenas desconfiaba de Esparta, Tebas resentía a ambas, y ninguna era capaz de aceptar un liderazgo duradero de otra. Filipo entendió que esa división era la mayor debilidad de Grecia, y al mismo tiempo, la mayor oportunidad para Macedonia. Pero antes de dominar a otros, debía transformar su propio reino. Filipo inició una reforma profunda del ejército macedonio. Abandonó las viejas tácticas tribales y creó una fuerza profesional, entrenada de manera constante y organizada en unidades permanentes. Introdujo una nueva arma que cambiaría el arte de la guerra: la sarisa, una lanza extremadamente larga que, utilizada en formación cerrada, convertía a la infantería macedonia en un muro móvil de puntas mortales. La falange macedonia no era solo una formación, era una expresión de disciplina colectiva, donde la supervivencia individual dependía de la cohesión del grupo. A la infantería se sumó una caballería pesada compuesta por nobles, vinculados personalmente al rey. Esta caballería no solo golpeaba con fuerza devastadora en el momento decisivo de la batalla, sino que también reforzaba la lealtad política, ya que los aristócratas veían su destino unido al del monarca. Filipo convirtió la guerra en una herramienta política total. Cada victoria traía botín, tierras y prestigio. Cada derrota era castigada sin piedad. Con el ejército reformado, Macedonia dejó de ser defensiva. Filipo avanzó contra sus vecinos, sometiendo tribus, asegurando fronteras y acumulando recursos. Luego miró al sur. Las ciudades griegas, atrapadas en sus disputas internas, subestimaron al rey del norte. Cuando reaccionaron, ya era tarde. Batalla tras batalla, Filipo impuso su autoridad, no destruyendo la cultura griega, sino proclamándose su protector.
se presentó como el defensor de la libertad helénica frente a una amenaza ancestral, el Imperio Persa. La idea era poderosa. Durante más de un siglo, Persia había sido el enemigo simbólico de Grecia, el coloso oriental que había intentado someter a las polis. Aunque esas guerras quedaban ya lejos, el recuerdo seguía vivo. Filipo utilizó ese recuerdo como unificadora ideológica. Bajo su liderazgo, Grecia podía dejar atrás sus divisiones y dirigir su violencia hacia el este. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar plenamente su plan, Filipo fue asesinado. El asesinato no fue solo el fin de un rey, sino el momento más peligroso para el proyecto macedonio. El trono pasó a un joven de 20 años, educado en la guerra, la filosofía y la ambición. Alejandro. Muchos esperaban que el imperio recién construido se desmoronara. La nobleza conspiraba, las ciudades griegas probaban los límites de su obediencia y los enemigos externos aguardaban señales de debilidad. Alejandro respondió con una rapidez y una brutalidad que sorprendieron incluso a sus aliados. Aseguró su poder eliminando rivales internos, castigó sin piedad las rebeliones y demostró que no era un heredero frágil, sino un conquistador en potencia. Una vez consolidado su dominio, Alejandro retomó el proyecto oriental. Cruzó el mar con un ejército relativamente pequeño, pero extraordinariamente disciplinado. Frente a él se extendía el imperio persa, vasto, rico y aparentemente invencible. Sin embargo, ese imperio sufría de un problema estructural: su tamaño. Gobernado a través de sátrapas y lealtades fragmentadas, dependía más de la obediencia que de la cohesión. Alejandro explotó esa debilidad con una combinación de audacia estratégica y carisma personal. Las primeras batallas demostraron que el ejército macedonio no solo era superior tácticamente, sino también psicológicamente. Alejandro lideraba desde el frente, compartía los peligros de sus soldados y convertía cada victoria en un relato épico. La derrota persa no era solo militar, era simbólica. Cada ciudad conquistada enviaba un mensaje claro. El equilibrio del mundo había cambiado. A medida que avanzaba hacia el interior de Asia, el imperio de Alejandro se transformaba. Ya no era simplemente macedonio ni griego, incorporaba pueblos, tradiciones y dioses de territorios diversos. Alejandro no gobernaba solo mediante la fuerza. Adoptaba costumbres locales, respetaba cultos y se presentaba como legítimo sucesor de antiguos reyes. Esta política le permitió mantener el control sobre regiones inmensas con una guarnición relativamente reducida. Sin embargo, esa expansión tenía un costo. La distancia con Macedonia aumentaba, las campañas se volvían más duras y el ejército, aunque leal, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Alejandro, impulsado por una visión casi mítica de su destino, se negó a detenerse. Avanzó más allá de lo que cualquier griego había imaginado, cruzando desiertos, montañas y ríos desconocidos. Cada nuevo territorio conquistado ampliaba el imperio, pero también diluía su cohesión. Cuando finalmente se detuvo, no fue por una derrota militar, sino por el límite humano de sus hombres. El imperio macedonio se extendía desde Grecia hasta las fronteras de la India, una extensión sin precedentes lograda en apenas una década. Era una estructura colosal sostenida por la voluntad de un solo hombre, y esa fue su mayor debilidad. La muerte de Alejandro dejó un vacío imposible de llenar. No había un heredero claro, ni una estructura administrativa capaz de sostener un dominio tan vasto sin su figura central. Los generales, compañeros de conquistas, se repartieron el mundo como botín. El imperio se fragmentó, dando lugar a reinos que conservaron la herencia cultural y militar macedonia, pero perdieron su unidad política. Aún así, el impacto del imperio macedonio fue irreversible.
redefinió las fronteras del mundo conocido, conectó culturas antes separadas por miles de kilómetros y difundió una visión común del poder, la guerra y la civilización. Durante un breve instante histórico, Macedonia, aquel reino despreciado del norte, se convirtió en el eje del mundo, y aunque su imperio se disolvió, la onda expansiva de su ascenso continuó moldeando la historia durante siglos. Tras la muerte de Alejandro, el mundo no quedó en silencio. No hubo pausa, ni luto verdadero, ni recogimiento. El imperio que él había creado comenzó a crujir casi de inmediato, como una estructura levantada demasiado rápido, sostenida por una sola columna que acababa de quebrarse. En Babilonia, donde el conquistador había exhalado su último aliento, el aire estaba cargado de tensión. Generales, oficiales, cortesanos y soldados comprendían una verdad incómoda. El hombre que había mantenido unido aquel universo ya no existía, y nadie podía ocupar su lugar sin desatar una guerra. Alejandro no había dejado un heredero adulto. Su hijo aún no había nacido. Su hermano era considerado incapaz de gobernar, y el ejército, lejos de Macedonia, estaba compuesto por hombres leales a comandantes concretos más que a una idea abstracta de imperio. En ese vacío, los compañeros de armas del conquistador, aquellos que habían marchado con él desde los Balcanes hasta Asia, comenzaron a mirarse no como hermanos, sino como rivales. Al principio, todos hablaron de unidad. Se proclamó que el imperio permanecería intacto, gobernado en nombre de los herederos legítimos. Pero esa unidad era solo una máscara. Cada general sabía que el control real dependía del territorio que pudiera asegurar con sus propias tropas. Las promesas se hicieron frágiles, los juramentos ambiguos, y la desconfianza se extendió como una sombra sobre el legado de Alejandro. Las primeras disputas surgieron por la administración de las satrapías. Aquellas provincias, enormes y diversas, habían sido el sostén del imperio. Quien controlara los recursos, controlaría el futuro. Pronto los acuerdos iniciales se rompieron. Los ejércitos comenzaron a moverse, no contra enemigos externos, sino entre sí. El imperio macedonio entraba en una nueva fase, no la de la conquista, sino la de la fragmentación. Las guerras que siguieron fueron largas y despiadadas. No se luchaba solo por tierras, sino por legitimidad. Cada general se presentaba como el verdadero heredero de Alejandro, el único capaz de continuar su obra. Para reforzar esa imagen, adoptaban símbolos, títulos y rituales asociados al conquistador. Algunos incluso imitaron su estilo de vida, su forma de vestir, su relación con las culturas orientales. Pero ninguno poseía su carisma absoluto, ni su capacidad para mantener unida una diversidad tan vasta. Mientras los antiguos compañeros se enfrentaban, el mundo conquistado por Macedonia comenzó a cambiar. Las ciudades fundadas por Alejandro se convirtieron en centros de poder regional. En ellas, la cultura griega se mezcló con tradiciones locales, dando lugar a una nueva forma de civilización. El griego se transformó en lengua común del comercio y la administración, no por imposición violenta, sino porque ofrecía un puente entre pueblos distintos. Este período, nacido del colapso del imperio unificado, no fue una simple decadencia, fue una transformación profunda. Los reinos que emergieron heredaron la visión universal de Alejandro, aunque ya no compartieran un solo trono. Gobernantes macedonios y griegos reinaron sobre egipcios, persas, mesopotámicos y pueblos de Asia Central, adoptando dioses ajenos, respetando leyes antiguas y fundiendo identidades. Sin embargo, esa herencia tenía un precio. Sin un centro indiscutido, la guerra se convirtió en una constante. Las fronteras se desplazaban una y otra vez, las alianzas cambiaban con rapidez y la estabilidad era siempre temporal.
El ideal de un imperio universal sobrevivía como recuerdo, como referencia, pero no como realidad política. En Macedonia misma, el impacto fue devastador. El reino que había dado origen a la mayor expansión militar de la antigüedad perdió su posición central. Convertida en una potencia más entre varias, ya no dictaba el destino del mundo. Sus reyes siguieron gobernando, pero bajo la sombra de lo que había sido. Cada decisión, cada guerra, era comparada con los días de Filipo y Alejandro, y siempre parecía insuficiente. Aún así, el legado macedonio no desapareció. Vivió en los ejércitos que copiaron su organización, en los reyes que adoptaron su modelo de autoridad, en las ciudades que conservaron su urbanismo y su lengua. Vivió sobre todo en la idea de que el mundo podía ser unificado bajo una sola visión, que la conquista no era solo destrucción, sino también fusión. Con el paso de las décadas, nuevas potencias comenzaron a surgir en el oeste. Un poder austero, disciplinado y paciente, observó atentamente el caos de los reinos nacidos del imperio macedonio. Aprendió de sus errores, estudió sus tácticas y comprendió el valor de su herencia cultural. Cuando ese poder avanzó, no lo hizo como un imitador, sino como un heredero distante. El mundo que Macedonia había abierto quedó preparado para una nueva dominación. Así, el imperio macedonio, aunque breve en su forma unificada, cumplió su papel histórico. Fue el puente entre mundos, el catalizador de una era en la que las culturas dejaron de existir aisladas. Su ascenso fue rápido, su caída inevitable, pero su influencia perduró mucho más allá de sus fronteras y de su tiempo. En la historia, Macedonia no fue solo un reino conquistador. Fue el momento en que el mundo antiguo se volvió verdaderamente interconectado. Con el paso de los años, el mundo nacido de la conquista macedonia entró en una fase de madurez turbulenta. Los reinos surgidos de la fragmentación del imperio ya no luchaban únicamente por sobrevivir, sino por definir su identidad. Cada uno afirmaba ser el auténtico heredero del proyecto universal de Alejandro, pero en la práctica ese ideal se deformaba, adaptándose a realidades locales, a tradiciones más antiguas y a ambiciones personales. En Oriente, la herencia macedonia se mezcló profundamente con la tradición persa. El gobierno dejó de basarse solo en la fuerza militar y adoptó una administración compleja, heredada de siglos de dominio imperial. Los gobernantes comprendieron que no podían sostener su poder únicamente con soldados extranjeros. Necesitaban la cooperación de las élites locales, de los sacerdotes, de los administradores que conocían la tierra y a su gente. Así, el modelo macedonio se transformó en algo nuevo, un poder híbrido, ni completamente griego ni puramente oriental. Las ciudades fundadas durante las campañas de Alejandro se convirtieron en faros culturales. En ellas se levantaron teatros, gimnasios, bibliotecas y templos que reproducían la forma de vida griega. Pero alrededor de esos edificios latía un mundo diverso. Comerciantes de lenguas distintas llenaban los mercados, dioses antiguos recibían nuevos nombres, y las costumbres se mezclaban lentamente. No fue una fusión pacífica ni uniforme, sino un proceso irregular, marcado por tensiones, resistencias y adaptaciones. La guerra, sin embargo, nunca desapareció. Los reinos helenísticos, como más tarde serían llamados, vivían en un estado de competencia constante. Los ejércitos, herederos de la tradición macedonia, seguían siendo instrumentos centrales del poder. La falange evolucionó, se volvió más pesada, más rígida y al mismo tiempo más dependiente de comandantes capaces. Las batallas ya no tenían el carácter épico de las campañas de Alejandro. Eran conflictos calculados, prolongados,
donde la logística y la economía importaban tanto como el valor individual. En ese mundo fragmentado, Macedonia misma intentaba preservar su antigua grandeza, pero el corazón del imperio ya no latía allí. El centro de gravedad se había desplazado hacia el este y el sur, hacia regiones más ricas y pobladas. Macedonia se convirtió en una potencia regional, respetada por su tradición militar, pero incapaz de imponer su voluntad como en el pasado. Sus reyes evocaban constantemente la memoria de Alejandro, como si el recuerdo pudiera compensar la pérdida de poder real. Mientras tanto, en el oeste, un nuevo actor avanzaba con paciencia implacable. No compartía el amor griego por la filosofía ni la teatralidad del heroísmo macedonio. Su fuerza residía en la disciplina, la organización y la capacidad de aprender del enemigo. Este poder observó cómo los reinos herederos de Alejandro se desgastaban en conflictos interminables. Entendió que la fragmentación era su mayor debilidad. Cuando finalmente llegó el enfrentamiento, no fue un choque entre mundos desconocidos, sino entre sistemas que ya se comprendían. Los ejércitos macedonios, antaño invencibles, se enfrentaron a una forma de guerra distinta, más flexible, menos dependiente de una sola formación. La falange, símbolo del dominio macedonio, comenzó a mostrar sus límites frente a tácticas adaptables y una estructura militar capaz de absorber pérdidas sin colapsar. Las derrotas no llegaron de golpe, sino como una marea lenta. Cada batalla perdida reducía la influencia macedonia, cada tratado impuesto recortaba su autonomía. Finalmente, el mundo que había nacido de las conquistas de Filipo y Alejandro quedó subordinado a una nueva hegemonía. Sin embargo, incluso en la derrota, la herencia macedonia sobrevivió. La cultura que había surgido tras la expansión del imperio no desapareció con la pérdida de independencia política. El idioma griego continuó siendo la lengua del saber, de la ciencia y de la administración. Las ideas filosóficas se difundieron aún más lejos. Los conocimientos acumulados en las grandes ciudades helenísticas alimentaron nuevas generaciones de pensadores, ingenieros y médicos. El espíritu de universalidad, nacido en Macedonia, había trascendido a sus creadores. Así, el imperio macedonio encontró su lugar definitivo en la historia, no como una estructura política duradera, sino como un punto de inflexión. Fue el momento en que el mundo antiguo dejó de estar fragmentado en esferas aisladas y comenzó a pensarse como un espacio interconectado. Su poder militar fue efímero, pero su impacto cultural y mental fue profundo y persistente. Cuando el polvo de las batallas se asentó y los nombres de los reyes se desvanecieron, lo que permaneció fue la idea que Macedonia había encarnado, que la historia podía acelerarse, que un solo reino, en el momento adecuado, podía alterar para siempre el curso del mundo. Con el dominio político definitivamente desplazado hacia nuevas potencias, el mundo heredado de Macedonia entró en una etapa de reflexión silenciosa. Ya no era tiempo de grandes conquistas ni de reyes que se proclamaran dueños del universo conocido. Ahora, la herencia macedonia sobrevivía de una forma más sutil, infiltrándose en las estructuras del poder, en la forma de pensar, en la manera de concebir el mundo y el lugar del ser humano dentro de él. Las antiguas ciudades fundadas por los macedonios siguieron creciendo, incluso bajo gobiernos extranjeros. Sus murallas ya no defendían la ambición de un imperio, sino la vida cotidiana de comerciantes, artesanos, filósofos y soldados. En sus calles, la lengua griega seguía resonando, no como símbolo de dominación, sino como herramienta común. Era el idioma del conocimiento, del debate y de la ciencia. A través de él, ideas nacidas en Macedonia y Grecia viajaron mucho más lejos que cualquier ejército.
El legado intelectual de aquella expansión fue profundo. Las grandes preguntas sobre la naturaleza del universo, el sentido de la vida y el lugar del individuo frente al poder, adquirieron una nueva dimensión en un mundo interconectado. La filosofía dejó de ser una preocupación exclusiva de pequeñas ciudades para convertirse en un lenguaje compartido por pueblos distintos. El pensamiento se volvió más práctico, más universal, reflejando la experiencia de un mundo amplio y diverso, tal como lo había revelado la conquista macedonia. En el ámbito militar, la huella de Macedonia tampoco se borró. Aunque la falange perdió su supremacía, su influencia persistió en la disciplina, en la jerarquía y en la profesionalización de los ejércitos posteriores. La idea de que un ejército debía ser una institución permanente, entrenada y organizada por el Estado, se convirtió en norma. Incluso aquellos que derrotaron a los reinos macedonios aprendieron de sus métodos y los adaptaron a sus propias necesidades. Pero quizás el legado más duradero fue psicológico. Antes de Macedonia, el mundo antiguo se concebía como un mosaico de culturas separadas, cada una encerrada en sus tradiciones y límites geográficos. Después, esa percepción cambió para siempre. La idea de un mundo amplio, conectado y potencialmente unificable quedó grabada en la memoria colectiva. Aunque ningún imperio volvió a reproducir exactamente la obra de Alejandro, todos aspiraron, consciente o inconscientemente, a su modelo. Macedonia misma, reducida a una sombra de su antigua grandeza, siguió existiendo como un recordatorio viviente de lo efímero del poder. Sus tierras ya no dictaban el destino del mundo, pero su nombre conservaba un peso simbólico inmenso. Era la prueba de que incluso un reino considerado periférico podía, en circunstancias excepcionales, convertirse en el centro de la historia. Con el paso de los siglos, los relatos sobre Filipo y Alejandro adquirieron un carácter casi mítico. La frontera entre historia y leyenda se volvió difusa. Se les recordó no solo como conquistadores, sino como figuras que habían acelerado el curso del tiempo. Sus campañas comprimieron generaciones de cambio en pocos años, alterando para siempre el equilibrio entre Oriente y Occidente. Así concluyó la historia del Imperio Macedonio, no con un final abrupto, sino con una lenta disolución en la memoria y la cultura del mundo antiguo. Su existencia fue breve, su caída inevitable, pero su impacto fue desproporcionado. Macedonia no legó una estructura política eterna, sino algo más poderoso. Una transformación irreversible de la forma en que las civilizaciones se encontraban, se enfrentaban y se influían mutuamente. En ese sentido, el Imperio Macedonio nunca desapareció del todo. Continuó viviendo en cada idea que cruzó fronteras, en cada ejército organizado bajo principios heredados, en cada gobernante que soñó con unir mundos distintos bajo una sola visión. Fue un instante fugaz en la historia, pero un instante que cambió el curso del mundo para siempre. El tiempo avanzó, y con él cambió la forma en que el mundo recordaba a Macedonia. Lo que en un inicio había sido memoria viva, batallas, conquistas, nombres aún pronunciados con temor o admiración, comenzó a transformarse en tradición, luego en historia y finalmente en símbolo. El Imperio Macedonio dejó de ser una experiencia reciente para convertirse en un punto de referencia, una medida contra la cual se comparaban todos los grandes proyectos de poder posteriores. Las generaciones que nacieron después de la fragmentación del imperio ya no conocieron la unidad impuesta por la espada de Alejandro. Para ellas, el mundo era un entramado de reinos, provincias y autoridades superpuestas. Sin embargo, ese mundo seguía funcionando sobre cimientos macedonios. Las rutas abiertas por las campañas continuaron siendo arterias comerciales.
Las ciudades fundadas como puestos militares se consolidaron como centros económicos y culturales. Incluso allí donde el control político había cambiado de manos, la estructura invisible del dominio macedonio permanecía. En los márgenes orientales, la memoria de Alejandro adquirió una dimensión casi sagrada. Se le veneró como rey ideal, como conquistador justo, como figura elegida por los dioses. Su imagen fue adoptada por gobernantes locales que buscaban legitimidad, por dinastías que deseaban enlazar su poder con un pasado glorioso. El nombre de Macedonia, asociado inseparablemente al suyo, se convirtió en sinónimo de grandeza universal, más allá de la realidad histórica del reino original. En Occidente, en cambio, la herencia macedonia fue analizada con frialdad. Se estudiaron sus campañas, se descompusieron sus tácticas, se identificaron sus errores. El imperio macedonio pasó a ser un caso de estudio, un ejemplo de cómo una expansión extraordinaria podía lograrse en un tiempo mínimo, y también de cómo esa misma rapidez contenía la semilla de la disolución. La lección era clara. La conquista sin una estructura estable era brillante, pero frágil. A nivel humano, la experiencia macedonia dejó una huella profunda en la mentalidad colectiva. Por primera vez, grandes masas de personas vivieron bajo la idea de un mundo que no terminaba en el horizonte local. Soldados que habían nacido en aldeas remotas regresaron hablando de tierras lejanas, de ríos inmensos, de ciudades más grandes de lo imaginable. Esa expansión de la imaginación fue tan importante como la expansión territorial. El mundo se volvió más grande, pero también más comprensible. La figura del rey cambió para siempre. Antes de Macedonia, el gobernante era, en muchos lugares, un administrador o un jefe local. Después de Filipo y Alejandro, el rey se convirtió en algo distinto, un líder carismático, comandante supremo, figura casi mítica cuya autoridad trascendía fronteras culturales. Incluso cuando ese modelo fracasaba, seguía siendo imitado. El ideal del rey conquistador, portador de una misión histórica, nació en Macedonia y se propagó como una herencia invisible. Sin embargo, el recuerdo también trajo advertencias. La caída del imperio enseñó que ningún poder, por vasto que fuera, podía sostenerse únicamente sobre la grandeza de un individuo. La ausencia de instituciones sólidas, de una sucesión clara, de una identidad común más allá del carisma personal, condenó al proyecto macedonio a una vida breve. Esa lección resonó durante siglos, incluso entre quienes soñaban con repetir la hazaña. Así, el imperio macedonio quedó suspendido entre dos extremos, inspiración y advertencia. Fue la demostración de hasta dónde podía llegar la ambición humana cuando coincidían talento, oportunidad y determinación, y al mismo tiempo fue la prueba de los límites inevitables de ese impulso. Su historia no terminó con una derrota definitiva, sino con una disolución lenta en el tejido del mundo antiguo. Macedonia, pequeña en su origen, inmensa en su impacto, no dominó el tiempo, pero lo aceleró. Cambió el ritmo de la historia, obligó a las civilizaciones a mirarse unas a otras y a reconocerse como parte de un todo mayor. Ese fue su legado más profundo. No el imperio que cayó, sino el mundo nuevo que tras su paso ya no pudo volver a ser el mismo. A medida que los siglos se acumulaban unos sobre otros, la herencia macedonia dejó de percibirse como un recuerdo concreto y se transformó en una corriente subterránea que atravesaba la historia. Ya no se hablaba del imperio como una realidad política, sino como un precedente inevitable. Cada nuevo poder que surgía, cada reino que aspiraba a algo más que la mera supervivencia, caminaba sobre un terreno que Macedonia había preparado. Las fronteras del mundo antiguo, una vez expandidas por la espada macedonia, jamás volvieron a cerrarse del todo. Las rutas que conectaban continentes
siguieron siendo transitadas por mercaderes, embajadores y ejércitos. La circulación de bienes fue acompañada por la circulación de ideas. Matemáticas, astronomía, medicina y filosofía viajaron de una región a otra con una fluidez desconocida en épocas anteriores. Esa movilidad intelectual fue una consecuencia directa de la unificación inicial lograda por Macedonia, aunque el imperio ya no existiera. En las grandes ciudades, el legado macedonio se percibía en la convivencia cotidiana. Personas de orígenes distintos compartían espacios, costumbres y lenguas. Esa convivencia no estuvo exenta de tensiones, pero creó un precedente: la posibilidad de un mundo plural bajo estructuras comunes. El concepto mismo de civilización se amplió. Ya no estaba ligado a una sola tradición, sino a la capacidad de integrar diferencias sin destruirlas por completo. El poder, sin embargo, seguía siendo un factor central. Los gobernantes posteriores aprendieron que la conquista rápida podía otorgar prestigio inmediato, pero que la estabilidad requería algo más profundo: instituciones, leyes, acuerdos sociales, elementos que el imperio macedonio había desarrollado de manera insuficiente debido a la velocidad de su expansión. Esa carencia se convirtió en una advertencia silenciosa, repetida cada vez que un imperio se fragmentaba tras la muerte de su fundador. A nivel simbólico, Macedonia ocupó un lugar singular. No fue recordada como una civilización milenaria ni como un imperio eterno, sino como una explosión histórica. Su ejemplo demostraba que el destino del mundo no siempre estaba en manos de los poderes tradicionales. A veces, surgía desde los márgenes, desde territorios considerados secundarios, impulsado por líderes capaces de alterar el equilibrio establecido. Con el tiempo, los relatos sobre Macedonia se adaptaron a nuevas épocas. Cada generación reinterpretó su historia según sus propias necesidades. Para algunos, fue un modelo de unidad y grandeza. Para otros, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Pero en todos los casos, su presencia era inevitable. Macedonia se convirtió en un espejo en el que el mundo antiguo, y también el posterior, se miraba para comprenderse. Así, la historia del Imperio Macedonio no se cerró con una fecha ni con una derrota definitiva. Continuó viviendo en la memoria colectiva, en las estructuras heredadas, en las aspiraciones de quienes soñaban con trascender los límites conocidos. Fue una chispa breve, intensa, imposible de ignorar, y aunque el tiempo borró sus fronteras y dispersó su poder, la huella que dejó en la historia siguió siendo profunda, persistente y decisiva. El recuerdo de Macedonia siguió transformándose con el paso del tiempo, alejándose cada vez más del hecho histórico concreto y acercándose a una idea casi abstracta. Ya no era únicamente un reino del norte ni un imperio efímero. Se había convertido en un símbolo del momento en que el mundo antiguo cambió de escala. Esa transformación no fue inmediata ni consciente, sino gradual, moldeada por generaciones que crecieron en un espacio heredado de aquella expansión. En las escuelas, en los relatos orales, en los textos copiados una y otra vez, la historia macedonia adquirió una dimensión ejemplar. No se contaba solo lo que había sucedido, sino lo que significaba. La figura del conquistador dejó de ser un individuo concreto para convertirse en un arquetipo, el hombre que rompe los límites, que no acepta el orden heredado, que se atreve a imaginar un mundo más amplio del que le fue dado. Macedonia pasó a representar ese impulso irreprimible hacia lo desconocido. Al mismo tiempo, el fracaso del imperio como estructura duradera se convirtió en una advertencia constante. Cada nuevo poder que surgía sobre las ruinas del mundo antiguo observaba con atención aquel precedente. Se comprendía que la velocidad podía ser una ventaja decisiva, pero también una amenaza,
que la gloria obtenida en vida podía desvanecerse con la misma rapidez si no era sostenida por algo más que la voluntad de un solo hombre. El contraste entre la brevedad del imperio y la profundidad de su legado generó una paradoja duradera. Macedonia gobernó poco tiempo, pero cambió para siempre la forma en que las civilizaciones se relacionaban. Antes, los contactos entre mundos distintos eran excepcionales, frágiles, fácilmente interrumpidos. Después se convirtieron en una constante. El intercambio dejó de ser una anomalía para transformarse en la norma. Incluso cuando nuevas religiones, nuevas lenguas y nuevas estructuras políticas emergieron, el marco mental creado por Macedonia persistió. La idea de universalidad, de un espacio común más allá de las identidades locales, sobrevivió a la caída de los reinos y a la desaparición de dinastías enteras. El mundo ya no podía concebirse como una suma de compartimentos cerrados. Así, Macedonia quedó fijada en la historia no por la duración de su poder, sino por la intensidad de su impacto. Fue un instante de aceleración, un punto de inflexión en el que el pasado y el futuro se encontraron de manera violenta y creativa al mismo tiempo. Su historia enseñó que incluso lo efímero podía ser decisivo, que no todo legado se mide en siglos de dominio, sino en la capacidad de transformar para siempre el curso de los acontecimientos. En ese sentido, el Imperio Macedonio no pertenece únicamente a su tiempo, pertenece a todos los momentos en que la humanidad se enfrenta a sus propios límites y decide superarlos, aun sabiendo que el precio puede ser la caída. Esa es la razón por la que, mucho después de que sus ejércitos desaparecieran y sus fronteras se borraran, Macedonia siguió viva en la memoria del mundo. El paso del tiempo terminó por envolver a Macedonia en una neblina casi filosófica. Ya no era solo una historia de conquistas, ni siquiera una advertencia política. Se convirtió en una reflexión sobre el alcance y los límites de la acción humana. El Imperio Macedonio pasó a ocupar un lugar singular en la memoria del mundo antiguo, como un acontecimiento que había demostrado lo que era posible y, al mismo tiempo, lo que era inevitablemente transitorio. Las generaciones posteriores crecieron en un mundo que asumía como natural aquello que antes había sido impensable. La coexistencia de culturas distintas, el intercambio constante entre regiones lejanas, la circulación de ideas más allá de fronteras políticas, todo eso era ahora parte de la normalidad. Pero esa normalidad tenía un origen concreto, aunque cada vez más distante. Macedonia había roto el aislamiento del mundo antiguo y había obligado a las civilizaciones a reconocerse mutuamente. Incluso cuando los grandes centros de poder cambiaron y nuevas capitales dominaron la escena histórica, la lógica inaugurada por el Imperio Macedonio siguió vigente. Gobernar significaba administrar diversidad. La autoridad ya no podía basarse únicamente en la tradición local. Necesitaba una visión más amplia, capaz de integrar pueblos distintos bajo un marco común. Esa exigencia, nacida de la experiencia macedonia, marcó a todos los imperios que vinieron después. La historia, sin embargo, no conservó a Macedonia como un modelo perfecto. Su recuerdo fue siempre ambiguo. Admiración y crítica convivieron en el mismo relato. Se exaltó la audacia, la velocidad, la capacidad de transformación, pero también se señaló la fragilidad del edificio construido con tanta prisa. El imperio fue visto como una llamarada, intensa, deslumbrante, pero imposible de sostener por mucho tiempo. En ese contraste residía su fuerza simbólica. Macedonia enseñó que la historia no avanza siempre de forma gradual. A veces se acelera de manera abrupta, concentrando en unos pocos años cambios que de otro modo habrían requerido siglos. Esa aceleración tiene un costo, pero también deja huellas profundas que no desaparecen cuando el impulso inicial se agota.
Con el paso de los siglos, los detalles concretos de las campañas, los nombres de batallas y de ciudades conquistadas fueron perdiendo nitidez. Lo que permaneció fue la idea central, la posibilidad de un mundo unificado por la acción humana, no como una utopía pacífica, sino como una realidad construida a través del conflicto, la adaptación y el encuentro forzado entre culturas. Así, Macedonia terminó ocupando un lugar extraño en la historia, ni completamente presente ni del todo ausente. Fue un recuerdo que nunca dejó de influir, incluso cuando ya no se lo mencionaba explícitamente. Su legado no se transmitió solo a través de textos o monumentos, sino a través de una manera distinta de pensar el mundo. En última instancia, el Imperio Macedonio no fue solo una etapa histórica, sino un umbral. Marcó el momento en que la humanidad antigua cruzó hacia una nueva conciencia de su propia escala. Después de Macedonia, el mundo fue más grande, más complejo y más interconectado. Y aunque ese imperio desapareció, la transformación que provocó siguió viva, silenciosa, pero irreversible. Con el paso de aún más generaciones, Macedonia dejó de ser un referente inmediato y pasó a convertirse en una presencia silenciosa, casi invisible, incrustada en la estructura misma del mundo antiguo. Ya no era necesario nombrarla para sentir su influencia. Estaba ahí, implícita, en la forma en que se concebía el poder, en la manera en que los pueblos entendían la expansión, la dominación y el contacto entre culturas. Los cronistas comenzaron a tratar su historia con una distancia creciente. Lo que antes había sido relato épico se convirtió en análisis, y lo que había sido experiencia directa pasó a ser interpretación. Macedonia ya no hablaba desde la memoria viva, sino desde la reflexión. Su imperio era visto como una excepción histórica, un fenómeno irrepetible surgido de una conjunción única de circunstancias. Un reino endurecido por la guerra, un ejército transformado por la disciplina y un líder cuya ambición superó los límites conocidos. Ese carácter excepcional reforzó su peso simbólico. No todos los imperios podían compararse con Macedonia, pero todos se medían frente a ella. En los salones del poder, en las academias, en los debates sobre el gobierno ideal, su ejemplo surgía como una referencia inevitable. Se preguntaban no solo cómo había sido posible una expansión tan rápida, sino por qué no había perdurado. En esa pregunta residía una de las grandes inquietudes del pensamiento político antiguo. La respuesta nunca fue única. Algunos vieron en la caída del imperio la prueba de que ningún dominio basado en la fuerza podía sostenerse indefinidamente. Otros señalaron la falta de instituciones estables, de una sucesión clara, de un proyecto común que sobreviviera al fundador. Pero incluso esas críticas confirmaban la importancia de Macedonia. Solo lo verdaderamente significativo merece ser analizado con tanta insistencia. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando. Nuevas formas de autoridad, nuevas creencias y nuevas identidades colectivas se abrían paso. Sin embargo, todas ellas operaban dentro de un marco que Macedonia había contribuido a crear. Un mundo amplio, interconectado, consciente de sí mismo como totalidad. El aislamiento ya no era una opción real. Incluso los pueblos más alejados participaban, directa o indirectamente, de una red de influencias que tenía su origen en aquella expansión inicial. Así, la historia del Imperio Macedonio terminó por disolverse en la historia del mundo antiguo en su conjunto, no como un capítulo cerrado, sino como una corriente profunda que seguía fluyendo bajo la superficie. Su grandeza ya no se medía en territorios conquistados ni en ejércitos movilizados, sino en la transformación duradera de la experiencia humana. Macedonia había demostrado que la historia podía concentrarse, que el cambio podía acelerarse de manera dramática,
y que incluso lo efímero podía dejar una marca permanente. Ese fue su legado final. No un imperio eterno, sino la certeza de que el mundo podía ser distinto después de su paso. Y esa certeza, una vez adquirida, jamás pudo ser olvidada. Con el paso del tiempo, la historia del Imperio Macedonio terminó por integrarse en una comprensión más amplia del pasado humano. Ya no era vista únicamente como una secuencia de hechos extraordinarios, sino como un fenómeno que revelaba algo esencial sobre la naturaleza del poder y del cambio histórico. Macedonia dejó de ser un acontecimiento aislado para convertirse en una clave interpretativa del mundo antiguo. Los pensadores comprendieron que su grandeza no residía solo en la conquista, sino en la ruptura de límites mentales. Antes de Macedonia, la mayoría de los pueblos concebían su existencia dentro de horizontes relativamente estrechos. Después el mundo se volvió inevitablemente más grande, incluso para quienes jamás habían marchado con un ejército ni abandonado su tierra natal. La conciencia de un espacio compartido, de una historia común que trascendía fronteras locales, se volvió parte de la experiencia colectiva. Ese cambio de escala alteró también la forma en que las sociedades entendían el tiempo. Las conquistas macedonias habían demostrado que el curso de la historia podía acelerarse de manera radical. Décadas de transformación podían concentrarse en unos pocos años si las circunstancias eran las adecuadas. Esta idea, inquietante y fascinante a la vez, permaneció en la mente de generaciones posteriores. El pasado ya no era solo una acumulación lenta de tradiciones, sino un terreno susceptible de rupturas abruptas. Sin embargo, esa aceleración también trajo consigo una conciencia más aguda de la fragilidad. El imperio macedonio había alcanzado una magnitud sin precedentes, pero se había disuelto con la misma rapidez. Esa dualidad, grandeza y vulnerabilidad, se convirtió en una lección recurrente. El poder absoluto, si no estaba sostenido por estructuras duraderas, contenía en sí mismo el germen de su desaparición. Aún así, la historia no recordó a Macedonia como un fracaso. La juzgó por sus consecuencias, no por su duración. El mundo que surgió después de su caída era irrevocablemente distinto del que había existido antes de su ascenso. Las civilizaciones ya no podían ignorarse unas a otras. El contacto, el conflicto y la influencia mutua se volvieron constantes e inevitables. Así, el Imperio Macedonio encontró su lugar definitivo en la memoria histórica, no como un modelo a reproducir exactamente, sino como una experiencia límite. Fue el ejemplo de hasta dónde podía llegar la acción humana cuando se combinaban ambición, disciplina y oportunidad. Y también fue la prueba de que ningún orden, por poderoso que pareciera, estaba exento de disolverse. En ese equilibrio entre posibilidad y límite, Macedonia dejó su huella más profunda. No dominó el mundo para siempre, pero enseñó al mundo que podía ser dominado, transformado y repensado. Esa enseñanza, silenciosa pero persistente, siguió acompañando a la historia mucho después de que el imperio desapareciera de los mapas y de la memoria inmediata de los hombres. Con el paso de los siglos finales del mundo antiguo, Macedonia terminó por disolverse casi por completo como realidad política, pero nunca como referencia histórica. Su nombre dejó de estar asociado a un territorio concreto y pasó a habitar un espacio más abstracto, el de las ideas, los ejemplos y las comparaciones inevitables. Allí, lejos de las fronteras y de los ejércitos, su influencia se volvió más resistente que cualquier dominio territorial. Los historiadores comenzaron a tratar el Imperio Macedonio como un punto de quiebre. Antes de él, el mundo parecía avanzar de manera fragmentada, con ritmos distintos y destinos separados. Después, la historia adquirió una coherencia nueva, como si los acontecimientos estuvieran conectados por hilos invisibles. Macedonia no había creado esa conexión desde cero.
pero la había hecho evidente, irreversible, imposible de ignorar. En ese nuevo marco, el pasado empezó a leerse de otra manera. Los grandes imperios anteriores fueron reinterpretados a la luz de la experiencia macedonia. Sus límites parecían ahora más claros, sus ambiciones más contenidas. Incluso sus fracasos adquirieron un significado distinto, porque Macedonia había demostrado que la escala del poder podía ser mucho mayor de lo que antes se había imaginado. Pero también mostró que la grandeza no garantizaba permanencia. Esa idea, profundamente inquietante, se filtró en la conciencia histórica. El poder absoluto ya no se veía solo como una aspiración, sino como un estado inestable, condenado a transformarse o a desaparecer. En ese sentido, el Imperio Macedonio funcionó como una advertencia permanente. La cima más alta también es el lugar desde el que la caída resulta más devastadora. A nivel cultural, su herencia siguió manifestándose incluso cuando sus orígenes ya no eran plenamente recordados. Conceptos como universalidad, ciudadanía ampliada y autoridad supranacional encontraron terreno fértil en un mundo moldeado por la experiencia macedonia. Aunque esas ideas evolucionaron y adoptaron nuevas formas, su impulso inicial seguía presente, como un eco lejano. Así, la historia de Macedonia terminó por integrarse en una narrativa más amplia sobre la condición humana. No fue solo la historia de un reino que conquistó el mundo, sino la de una humanidad que descubrió su propia capacidad para romper límites, acelerar el tiempo y transformar radicalmente su entorno. Esa revelación fue tan poderosa que sobrevivió al propio imperio. En última instancia, el Imperio Macedonio no necesitó perdurar para cumplir su papel histórico. Su función fue abrir una puerta que jamás volvió a cerrarse. Después de Macedonia, el mundo antiguo ya no pudo pensarse como un conjunto de historias separadas, sino como una sola historia compartida, compleja y contradictoria. Y en esa historia común, la huella macedonia siguió presente, silenciosa pero decisiva, hasta mucho después de que su nombre dejara de dominar los mapas. Con el avance implacable del tiempo, la historia del Imperio Macedonio terminó por asentarse en un estrato profundo de la memoria humana, allí donde los acontecimientos dejan de ser recordados por sus detalles y pasan a ser comprendidos por su significado. Macedonia ya no era evocada por fechas exactas, ni por listas de batallas, sino por la transformación que había provocado en la forma misma de entender la historia. El mundo que heredó su paso era distinto en su estructura más íntima. Las personas pensaban en términos más amplios, concebían espacios lejanos como parte de una misma realidad y aceptaban que el destino de pueblos diferentes podía entrelazarse de manera irreversible. Esa conciencia no surgió de forma natural ni gradual, fue impuesta por la experiencia de una expansión súbita, abrumadora, que obligó a todos a redefinir su lugar en el conjunto. Macedonia había demostrado que el centro del mundo no era fijo. Durante siglos, ese centro había cambiado lentamente, desplazándose con cautela de una civilización a otra. Pero el Imperio Macedonio lo arrancó de raíz y lo movió con violencia, mostrando que incluso los márgenes podían convertirse en el eje de la historia. Esa revelación alteró para siempre la forma en que las sociedades percibían el poder y la legitimidad. En ese sentido, el legado macedonio fue menos material que conceptual. No dejó un sistema político duradero, ni una estructura administrativa eterna. Lo que dejó fue una idea inquietante, que el orden del mundo podía ser alterado de manera rápida y profunda si coincidían las circunstancias adecuadas. Esa idea se volvió tan poderosa que sobrevivió a la desaparición del propio imperio.
Con el paso de los siglos, incluso las civilizaciones que ya no compartían lengua, religión ni costumbres con los antiguos macedonios siguieron viviendo en un mundo configurado por su impacto. Las rutas de intercambio, las ciudades fundadas en lugares estratégicos, la costumbre de gobernar territorios diversos bajo una autoridad central, todo ello formaba parte de una herencia invisible pero persistente. Así, el Imperio Macedonio terminó convirtiéndose en algo más que un episodio histórico. Fue una experiencia límite para el mundo antiguo, una prueba de hasta dónde podía llegar la ambición humana y qué consecuencias tenía ese impulso. Enseñó que el cambio podía ser vertiginoso, que la grandeza podía alcanzarse en un instante y perderse con la misma rapidez, y que, aun así, las huellas de ese momento podían perdurar durante milenios. En la larga narración de la historia, Macedonia no ocupó muchas páginas en términos de tiempo, pero sí un espacio desproporcionado en términos de significado. Su paso fue breve, intenso y decisivo, y aunque el imperio desapareció, la transformación que provocó siguió viva, integrada para siempre en la forma en que la humanidad comprendió su pasado, su presente y sus posibilidades futuras. Con la llegada de las últimas generaciones del mundo antiguo, el recuerdo de Macedonia terminó de fundirse con una comprensión más madura de la historia. Ya no se trataba de admiración ni de advertencia aislada, sino de una aceptación serena de su papel inevitable. El Imperio Macedonio fue entendido, finalmente, como un acontecimiento necesario, no porque estuviera destinado a existir, sino porque el mundo necesitaba atravesar una experiencia así para transformarse. Las civilizaciones posteriores heredaron un escenario en el que la idea de totalidad ya no podía ser ignorada. Incluso cuando los poderes políticos se fragmentaban o se replegaban sobre sí mismos, lo hacían dentro de un mundo que sabía que era uno solo. Esa conciencia no se perdió, permaneció latente, reapareciendo cada vez que surgía un nuevo proyecto de expansión, cada vez que un gobernante aspiraba a algo más que el control local. Macedonia, en ese contexto, se convirtió en una especie de origen simbólico. No el origen de la civilización ni del poder, sino el origen de una nueva escala histórica. Antes de ella, el mundo antiguo avanzaba por acumulación lenta. Después, supo que podía cambiar por ruptura. Esa posibilidad alteró para siempre la relación entre el pasado y el futuro. La historia dejó de ser solo herencia y se convirtió también en oportunidad. El precio de esa revelación fue alto. El Imperio Macedonio mostró con claridad que la aceleración histórica genera tensiones imposibles de resolver de inmediato. La mezcla de culturas, la expansión súbita y la ausencia de estructuras duraderas produjeron conflictos que se extendieron durante generaciones. Pero incluso esos conflictos formaron parte del legado. Enseñaron que la transformación profunda nunca es indolora. Así, cuando el mundo antiguo comenzó a dar paso a nuevas eras, Macedonia ya no estaba presente como actor, pero sí como antecedente. Su sombra acompañó el surgimiento de nuevas potencias, influyó en sus ambiciones y condicionó sus temores. Cada intento de dominio universal llevaba, consciente o inconscientemente, la marca de aquella primera experiencia extrema. De este modo, el Imperio Macedonio alcanzó una forma peculiar de permanencia. No sobrevivió en mapas ni en tronos, sino en la estructura misma del pensamiento histórico. Fue el momento en que la humanidad antigua descubrió que el mundo podía ser transformado de manera radical en un lapso breve, y que esa transformación, aunque efímera en lo político, podía ser eterna en sus consecuencias. Ese fue, en última instancia, el cierre de la historia macedonia. No un final dramático ni una desaparición absoluta, sino una integración silenciosa en la memoria del mundo. Macedonia dejó de ser un imperio para convertirse en una idea,
y como idea, continuó viviendo mucho después de que sus ejércitos se disiparan y sus fronteras se borraran para siempre. Con el desvanecimiento definitivo del mundo antiguo, la historia de Macedonia quedó anclada en una zona fronteriza entre el recuerdo y la abstracción. Ya no pertenecía por completo a una época concreta, sino que flotaba como una referencia constante cada vez que se intentaba comprender por qué la historia había tomado el rumbo que tomó. El imperio macedonio se había convertido en una especie de punto de inflexión silencioso, presente incluso cuando no era nombrado. Las nuevas eras heredaron un mundo estructurado sobre bases que Macedonia había contribuido a crear. Las grandes extensiones bajo una sola autoridad, la administración de pueblos diversos, la idea de que la cultura podía trascender su lugar de origen y echar raíces en territorios lejanos, todo eso era ya parte del orden normal de las cosas. Lo extraordinario había dejado de parecerlo, precisamente porque Macedonia lo había hecho posible por primera vez. En esa normalización residía la paradoja de su legado. Cuanto más se alejaba en el tiempo, menos visible se volvía su origen, pero más profunda era su influencia. El mundo ya no se preguntaba cómo había sido posible aquella expansión. Simplemente vivía dentro de sus consecuencias. La historia avanzaba sobre un terreno que había sido nivelado, abierto y conectado por la experiencia macedonia. También cambió la forma de recordar el fracaso del imperio. Ya no se lo veía como un colapso, sino como una transición. La disolución del poder central no anuló lo que había sido creado, solo lo redistribuyó. Las ideas, las prácticas y las conexiones sobrevivieron a la caída política. En ese sentido, Macedonia no murió, se dispersó, se fragmentó y se integró en algo más amplio que ella misma. Así, el imperio macedonio terminó ocupando un lugar singular en la larga duración de la historia. Fue breve en existencia, pero extenso en consecuencias. No construyó una eternidad política, pero sí alteró de manera permanente la dirección del desarrollo humano. Mostró que la historia podía comprimirse, acelerarse y cambiar de rumbo en un instante, y que ese instante podía proyectar su sombra durante siglos. Cuando todo fue dicho y escrito, Macedonia quedó como una lección inscrita en el fondo del tiempo. No una lección simple ni cómoda, sino compleja y ambigua. Enseñó que la grandeza y la fragilidad pueden coexistir, que la ambición puede crear mundos nuevos y al mismo tiempo destruir el orden que los sostiene. Y sobre todo, enseñó que incluso lo efímero puede ser decisivo. De este modo, la historia del Imperio Macedonio no concluyó con un cierre definitivo. Se transformó en una presencia permanente, discreta pero ineludible, dentro de la memoria histórica de la humanidad. Fue el momento en que el mundo antiguo descubrió su propia amplitud, y una vez descubierto, ya no pudo volver a ser pequeño. Con el paso definitivo hacia nuevas épocas, cuando los nombres del mundo antiguo comenzaron a ser sustituidos por otros y las antiguas certezas se diluyeron, Macedonia permaneció como una huella profunda, casi geológica, en la historia humana. Ya no era recordada por su ejército ni por sus fronteras, sino por haber sido el punto en que la humanidad antigua se atrevió a pensarse a sí misma como un todo. El imperio macedonio había nacido de circunstancias concretas, pero su significado trascendió esas circunstancias. Fue la demostración de que la historia no siempre avanza de manera previsible, que puede concentrar en un solo momento cambios que alteran siglos enteros. Macedonia no transformó el mundo por su duración, sino por la intensidad de su impacto. Su existencia fue breve, pero su efecto fue acumulativo, prolongándose mucho más allá de su desaparición política. Las civilizaciones que siguieron heredaron un mundo en el que la conexión ya no era excepcional.
Las ideas viajaban, las culturas se influían mutuamente, los pueblos se reconocían como parte de una historia compartida, aunque conflictiva. Todo eso había sido impensable antes del impulso macedonio. Incluso cuando esa herencia ya no era consciente, seguía operando como una base invisible sobre la que se construían nuevas realidades. Así, Macedonia terminó convirtiéndose en una referencia silenciosa del límite humano. Mostró hasta dónde podía llegar la ambición cuando encontraba las condiciones adecuadas, y también reveló la fragilidad inherente a los proyectos que dependen de una sola voluntad. Enseñó que el poder puede expandirse con rapidez, pero que solo la integración profunda y el tiempo le otorgan estabilidad. En el balance final de la historia, el Imperio Macedonio no fue juzgado por lo que conservó, sino por lo que desencadenó. Fue el catalizador de una era, el umbral entre un mundo fragmentado y otro consciente de su propia amplitud. Su paso obligó a las civilizaciones a replantearse, a adaptarse, a mirarse unas a otras como parte de un mismo escenario histórico. De este modo, Macedonia encontró una forma de permanencia que ningún imperio eterno podría reclamar. No sobrevivió como estructura, sino como transformación. No dejó una continuidad política, sino una nueva forma de entender el mundo. Y en esa transformación, profunda e irreversible, residió su verdadera grandeza. Así concluye la historia del Imperio Macedonio, no con el silencio de la desaparición, sino con la persistencia de una idea. La idea de que la historia puede cambiar de rumbo en un instante, de que incluso un reino pequeño puede alterar el destino del mundo, y de que aquello que dura poco puede, sin embargo, dejar una huella que el tiempo jamás consigue borrar. Con la última capa del tiempo depositándose sobre el mundo antiguo, la experiencia macedonia terminó de adquirir su forma definitiva, la de un acontecimiento irrepetible que había cumplido su función y se había disuelto en aquello que ayudó a crear. Ya no quedaban herederos que reclamaran su nombre con autoridad real, ni ejércitos que marcharan bajo sus estandartes. Lo que permanecía era algo más sutil y al mismo tiempo más duradero. La historia, al mirarse a sí misma, reconoció en Macedonia el momento en que la escala humana se desbordó. No fue el primer imperio ni el más longevo, pero sí fue el primero en hacer evidente que el mundo conocido podía ser integrado en una sola experiencia histórica. Esa revelación cambió para siempre la relación entre los pueblos y el tiempo. A partir de entonces, ningún acontecimiento pudo considerarse completamente aislado. Las civilizaciones posteriores heredaron esa conciencia sin necesidad de recordar su origen exacto. Actuaron dentro de un mundo ya abierto, ya conectado, ya consciente de su amplitud. Incluso cuando surgieron nuevas fronteras, éstas nunca volvieron a ser absolutas. La posibilidad de atravesarlas, física, cultural o mentalmente, había quedado demostrada. Ese fue el verdadero triunfo de Macedonia. En ese sentido, el Imperio Macedonio no fue una culminación, sino un umbral. No representó el final de una era, sino el inicio de una dinámica distinta, más compleja, más acelerada, más interdependiente. Su desaparición política no significó un retroceso, sino la dispersión de su impulso en múltiples direcciones. El mundo no volvió atrás. Avanzó sobre lo que Macedonia había puesto en movimiento. Así, al cerrar definitivamente su historia, Macedonia no quedó encerrada en el pasado. Se integró en la estructura misma de la experiencia histórica humana. Fue el instante en que el mundo antiguo se reconoció como mundo, en que las distancias dejaron de ser barreras infranqueables y las culturas comenzaron a verse como partes de un mismo proceso. Ese fue su legado final. No un imperio eterno, ni una dinastía prolongada,
sino una transformación irreversible. Macedonia pasó, desapareció y sin embargo permaneció. Permaneció en la idea de totalidad, en la conciencia de interconexión, en la certeza de que la historia puede cambiar de rumbo en un solo momento decisivo. Y así, sin ruido ni ruptura, concluye la historia del Imperio Macedonio, no como una ruina olvidada, sino como una huella profunda en el tiempo, invisible a simple vista, pero imposible de borrar. Con el cierre definitivo del relato, cuando ya no quedan capas de tiempo por desplegar, la historia del Imperio Macedonio alcanza su última forma, la de un eco que no se apaga. Todo lo que podía ser contado ha sido absorbido por el curso mayor de la historia, y sin embargo, algo persiste. No como recuerdo preciso, no como modelo a imitar, sino como una certeza inscrita en la experiencia humana. Macedonia fue el momento en que el mundo antiguo se reconoció vulnerable y expansivo al mismo tiempo. Vulnerable, porque comprendió que ningún poder es eterno. Expansivo, porque descubrió que sus límites eran mucho más amplios de lo que había imaginado. Esa doble revelación marcó un antes y un después que ninguna época posterior pudo ignorar. La desaparición del imperio no cerró el proceso que había iniciado. Por el contrario, lo liberó. Al fragmentarse, su herencia se difundió sin control, mezclándose con tradiciones distintas, influyendo en pueblos que jamás habían visto un estandarte macedonio. El impulso original dejó de pertenecer a un reino concreto y pasó a formar parte del movimiento general de la historia. Así, Macedonia terminó siendo menos un lugar y más un instante en el que la historia se comprimió, se aceleró y cambió de dirección. Un instante que demostró que incluso las estructuras más sólidas podían ser superadas y que incluso los márgenes podían convertirse en el centro del mundo. Esa posibilidad, una vez revelada, nunca volvió a desaparecer. En el silencio que siguió a su paso, el mundo continuó avanzando. Nuevos poderes surgieron, nuevas ideas tomaron forma, nuevas eras reemplazaron a las antiguas, pero todas lo hicieron en un escenario que Macedonia había ayudado a crear. La interconexión, la ambición de totalidad, la conciencia de un mundo compartido ya no podían ser deshechas. De este modo, la historia del Imperio Macedonio no concluye con una caída ni con una victoria final. Concluye con una transformación. Fue breve, fue intensa, fue irrepetible, y precisamente por eso, dejó una huella más profunda que muchos imperios duraderos. Macedonia pasó por la historia como una tormenta, rápida, violenta, imposible de detener. Después de ella, el paisaje nunca volvió a ser el mismo, y en ese paisaje transformado, en ese mundo más amplio y consciente de sí mismo, permanece su legado final, no como poder, no como reino, sino como el momento en que la historia antigua comprendió que podía cambiar para siempre.